Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El polvo se levantaba del suelo de tierra apisonada de la choza con cada paso que daba Clara, un recordatorio constante de la fragilidad de su hogar. Las delgadas paredes de madera no ofrecían protección contra el viento frío de la noche, ni contra el sol abrasador del día. Viuda y madre de 5 hijos, su mundo se había reducido a ese espacio reducido, donde el olor a pastel horneado para vender se mezclaba con el olor a miedo y preocupación. Cada moneda que ganaba con sus trabajos esporádicos de costura y repostería era un pequeño grano de arena contra una marea de deudas que amenazaba con tragarse a toda su familia. El alquiler, en particular, era una sombra que se cernía sobre sus cabezas, creciendo cada mes. Aquella mañana, la sombra se materializó en una figura de autoridad. Un oficial de justicia, con un rostro impasible y un sobre en la mano, llamó a la frágil puerta. Sus palabras fueron directas, desprovistas de cualquier compasión, como martillazos en su corazón ya agotado. La orden de desalojo era definitiva. Ella y sus 5 hijos tenían hasta el final del día para desocupar la propiedad. El mundo de Clara se derrumbó. Miró los pequeños e inocentes rostros de sus hijos, que jugaban ajenos a la tormenta que se formaba, y sintió un nudo de desesperación apretarle la garganta, sofocando cualquier vestigio de esperanza que aún pudiera existir. Sin familia cerca, sin amigos en condiciones de ayudar, Clara se encontró en un callejón sin salida. Las calles no eran un lugar para criar a sus hijos. La idea de separarlos, de entregarlos a un orfanato o a extraños, era una tortura que no podía soportar. Fue entonces cuando un recuerdo sombrío, un rumor que circulaba por las bocas amargas del pueblo, surgió en su mente como una última y terrible opción: la subasta de personas endeudadas. Un evento degradante, realizado en la plaza pública, donde los desesperados se ofrecían a cambio del pago de sus deudas, una forma cruel de servidumbre moderna disfrazada de solución. La decisión pesó en su alma como una piedra. Llevar a sus hijos para ser expuestos de esa manera, para ser evaluados y rematados como mercancía, era el colmo de la humillación. Sin embargo, la alternativa era la separación, el hambre, la incertidumbre total. En el campo, la falta de dinero era una sentencia que quitaba todos los derechos, incluido el de mantener a la propia familia unida. Con el corazón sangrando, Clara reunió a sus hijos, los vistió con la mejor ropa que tenían y caminó hacia la plaza. Cada paso un sacrificio, una renuncia a su propia dignidad en nombre de la supervivencia de ellos. La plaza del pueblo hervía bajo un sol despiadado. La multitud se reunía no por compasión, sino por una curiosidad mórbida, ansiosa por el espectáculo de la desgracia ajena. Clara y sus hijos fueron empujados a un pequeño escenario improvisado, el centro de cientos de miradas curiosas, burlonas e indiferentes. Sostenía las manos de los más pequeños con fuerza, tratando de crear una barrera con su propio cuerpo contra el desprecio que emanaba de la gente a su alrededor. Se sentía desnuda, expuesta, su pobreza y su fracaso diseccionados públicamente para el entretenimiento de otros. Una herida abierta para que todos la vieran y la tocaran. El subastador, un hombre de voz retumbante y sonrisa cínica, subió al escenario y anunció la pieza del día. «Una oportunidad única», gritó a la multitud. Una madre joven y sus 5 hijos, fuertes, sanos, listos para el trabajo. Las palabras la golpearon como piedras. Comentarios crueles y risas resonaron por la plaza. «¿Quién va a querer una carga así?», gritó un hombre. «5 bocas más que alimentar», comentó una mujer, abanicándose. Clara cerró los ojos, rezando para que sus hijos no comprendieran la profundidad de aquella humillación. La puja comenzó con un valor que era un insulto, una bofetada en su alma. «Empezamos con 5 reales», anunció el subastador,
y una nueva ola de risas recorrió a la multitud. 5 reales. El precio de su vida, de la vida de sus hijos, de la dignidad de su familia. El silencio que siguió fue aún más doloroso que las burlas. Nadie se movía, nadie ofrecía una oferta. El tiempo se arrastraba, cada segundo aumentando la agonía de Clara, que veía cómo su último hilo de esperanza se deshacía en medio del escarnio y el desprecio colectivo. Sus hijos, ahora percatándose de la tensión, comenzaron a llorar en voz baja. Cuando toda esperanza se había desvanecido y la desesperación se preparaba para engullirla por completo, un movimiento en la multitud llamó la atención. Un hombre, que hasta entonces había estado parado en el fondo, callado y observador, dio un paso adelante. Era de estatura mediana, con ropas sencillas y un rostro cerrado, casi severo. Su presencia era discreta, pero había una intensidad en su mirada que lo diferenciaba del resto. En un gesto contenido, casi imperceptible, levantó la mano. Su voz, cuando habló, fue firme y sin emoción. 5 reales. El subastador pareció sorprendido, pero rápidamente se recompuso. El hombre era Caleb, un granjero que vivía en las afueras del pueblo. Poco se sabía de él, excepto que era un hombre reservado, de pocas palabras, que había construido su propiedad solo, con mucho esfuerzo. Su figura era un enigma, para la mayoría, un solitario por elección propia. El subastador, ansioso por cerrar el bizarro negocio, golpeó el martillo con fuerza. «¡Vendido! ¡Al señor Caleb! ¡Por 5 reales!». El sonido de la madera golpeando resonó en la plaza, sellando el destino de Clara y sus hijos. La humillación era profunda, pero una minúscula chispa de alivio se encendió en su pecho. Permanecerían juntos. Caleb se acercó al escenario sin decir una palabra. Le pagó al subastador e hizo un gesto seco para que Clara y los niños lo siguieran. No había una pizca de acogida en su semblante, solo una eficiencia fría y distante. La multitud se abrió paso, algunos con miradas de lástima, otros con desprecio mal disimulado por el hombre que había comprado una carga tan grande. Clara, con la cabeza gacha, guió a sus hijos fuera de aquel infierno público, siguiendo al hombre misterioso cuyo silencio era tan intimidante como los gritos de la multitud que dejaban atrás. El viaje hasta la finca se hizo en 1900. Silencio absoluto, a bordo de una vieja carreta tirada por un caballo cansado. Los niños, agotados por la tensión, se durmieron acurrucados unos con otros. Clara permaneció despierta, observando la espalda recta de Caleb, tratando de descifrar al hombre que ahora era dueño de su destino. Él no miró hacia atrás ni una sola vez. El camino era largo y polvoriento, y con cada kilómetro que se alejaban del pueblo, la sensación de aislamiento de Clara aumentaba. Estaba entregando su vida y la de sus hijos a un completo extraño. La finca de Caleb apareció en el horizonte como un espejismo. Era un lugar sencillo, pero imponente en su soledad. La casa principal era robusta, hecha de madera oscura y piedra, rodeada por un vasto terreno de plantaciones y pastos. Había un orden y una limpieza que contrastaban con el desorden de la vida de Clara. El lugar, al igual que su dueño, era austero, funcional y desprovisto de cualquier adorno o calidez. Caleb detuvo la carreta y con la misma economía de gestos señaló un pequeño anexo al lado de la casa principal. «Ustedes se quedarán aquí», dijo. «Las reglas son simples. Trabajen y no me causen problemas». La convivencia inicial estuvo marcada por una tensión palpable. El miedo de Clara y la frialdad de Caleb creaban una barrera invisible entre ellos. Él era un hombre de rutinas rígidas. Se despertaba antes del amanecer y trabajaba incansablemente hasta el anochecer. Sus interacciones con Clara y los niños eran mínimas, limitadas a órdenes e instrucciones sobre las tareas del día. No era cruel, pero su distancia era una forma de crueldad en sí misma, haciéndolos sentir como meros empleados, no como personas a las que había rescatado. Caleb asignó tareas para todos, sin excepción.
Clara quedó a cargo de la cocina y la limpieza de la casa principal, mientras que los hijos mayores fueron encargados de ayudar con los animales y la huerta. Para sorpresa de Clara, los niños, a pesar de la rigidez del nuevo entorno, comenzaron a adaptarse. La vastedad de la finca ofrecía un tipo de libertad que la choza apretada nunca les dio. Las responsabilidades, aunque pesadas, les daban un sentido de propósito. La naturaleza se convirtió en su refugio, un lugar donde podían explorar y por breves momentos olvidar el pasado triste y la humillación que habían sufrido. Poco a poco, incidentes triviales comenzaron a revelar pequeñas grietas en la armadura impenetrable de Caleb. Un día, los dos niños más pequeños, en un descuido infantil, dejaron la puerta del gallinero abierta. Las gallinas se esparcieron por toda la propiedad, un caos de plumas y cacareos. Caleb, al ver la escena, estalló en una furia silenciosa. Sus ojos se oscurecieron y Clara sintió un escalofrío de miedo, esperando un castigo severo. Vio la decepción en su rostro, la mirada de quien piensa sabía que serían una carga. Clara inmediatamente comenzó a gritar a los niños para que ayudaran a reunir a las aves. El pánico y el esfuerzo genuino de los pequeños por arreglar el error no pasaron desapercibidos para Caleb. Observó, con los brazos cruzados, mientras toda la familia corría torpemente detrás de las gallinas, tropezando y riendo en medio de la desesperación. Después de que la última ave fue puesta de nuevo en el gallinero, Caleb solo negó con la cabeza y se alejó. Pero la furia en sus ojos había sido reemplazada por algo que Clara no pudo identificar, quizás una sombra de tolerancia. No dijo nada, pero su permiso para que se quedaran era tácito. El verdadero punto de inflexión, el evento que rompería el hielo de forma definitiva, ocurrió en una tarde soleada. Lucas, el hijo del medio, un niño aventurero de 8 años, decidió trepar a un viejo árbol de mango en la parte trasera de la propiedad. Clara lo observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y aprensión. De repente, una rama se partió. El grito del niño fue seguido por el sonido hueco de su cuerpo golpeando el suelo. El corazón de Clara se detuvo. Corrió hacia él, el pánico apoderándose de cada fibra de su ser. Caleb, que estaba reparando una cerca a pocos metros de distancia, escuchó el grito y se giró en el preciso momento de la caída. Soltó las herramientas y corrió, llegando al lado de Lucas al mismo tiempo que Clara. El niño estaba en el suelo, llorando, con un corte profundo y sangrante en la frente. Por primera vez, Clara vio una emoción clara en el rostro de Caleb: pánico. El mismo pánico abrumador que ella sentía. Su máscara de descendente frialdad se desmoronó por completo, revelando a un hombre genuinamente aterrorizado ante la posibilidad de una tragedia. Sin dudarlo, Caleb tomó a Lucas en sus brazos con una delicadeza sorprendente. Su tacto, que hasta entonces solo había sido funcional y distante, se volvió cuidadoso, casi paternal. «Todo va a estar bien, chico», murmuró, con la voz ronca por una emoción que claramente no estaba acostumbrado a demostrar. Llevó al niño dentro de la casa principal, limpió la herida con una habilidad inesperada e hizo un vendaje firme. Durante todo el proceso, sus movimientos eran precisos y su enfoque era total en el niño, ignorando la presencia de Clara, que observaba todo, atónita y profundamente conmovida. Esa misma noche, después de que Lucas se durmiera, medicado y seguro, un silencio cargado de nuevas emociones se instaló entre Clara y Caleb. Se sentaron en el porche de la casa, bajo un cielo increíblemente estrellado, un manto de puntos brillantes sobre la oscuridad de la finca. La vulnerabilidad compartida ante el accidente había derribado las últimas barreras que los separaban. El aire de la noche, antes frío y aislante, ahora parecía íntimo, invitando a la confesión y a la verdad. Fue Caleb quien rompió el silencio. Su voz era baja, casi un susurro, como si las palabras fueran demasiado pesadas para ser dichas en voz alta. Miró hacia el horizonte oscuro,
no hacia Clara, y comenzó a desvelar el misterio de su vida. Contó que, a los 5 años, su madre lo dejó en la puerta de un orfanato con la promesa de que volvería pronto. Nunca más apareció. Creció solo, pasando de un hogar de acogida a otro, aprendiendo a no confiar en nadie y a depender solo de su propia fuerza para sobrevivir. Narró cómo trabajó desde muy joven, ahorrando cada centavo con un único objetivo: construir un lugar que fuera suyo, un refugio impenetrable contra el dolor del abandono y la soledad. La finca no era solo una propiedad, era una fortaleza que había levantado con sus propias manos para protegerse del mundo que tanto lo había herido. Su frialdad no era maldad, sino una armadura forjada a lo largo de décadas de desamparo, una defensa contra la posibilidad de sentir cualquier tipo de apego que pudiera llevar a otra pérdida. Entonces, finalmente la miró, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Caleb confesó la verdadera razón por la que la había comprado en la subasta. Cuando vio a Clara y a sus 5 hijos en el escenario, no vio una carga. Se vio a sí mismo, a los 5 años, siendo separado de la única persona que debía amarlo. La idea de que esa familia pudiera ser deshecha, que esos niños pudieran pasar por el mismo dolor del abandono que él sufrió, fue algo que simplemente no pudo soportar. La oferta de 5 reales no fue un acto de caridad, sino un acto desesperado por arreglar su propio pasado, por impedir que la historia se repitiera. Conmovida por la confesión brutalmente honesta de Caleb, Clara sintió cómo sus propias defensas se desmoronaban. Las lágrimas que contenía rodaron libremente por su rostro. Ella, a su vez, compartió el dolor de su propia vida, el sufrimiento de un matrimonio con un hombre bueno que se volvió amargo y abusivo después de perder su trabajo, hundiéndose en la bebida y la desesperación. Contó sobre la soledad que sentía incluso cuando él estaba vivo, y el peso abrumador de intentar mantener todo en pie después de su muerte, enfrentando el juicio y la indiferencia de todos. En ese intercambio de confidencias, bajo el testimonio silencioso de las estrellas, 2 almas profundamente heridas se reconocieron. El dolor de uno encontró eco en el dolor del otro. Ya no eran el granjero frío y la viuda endeudada. Eran solo Caleb y Clara, 2 supervivientes que habían encontrado en el otro un puerto seguro. Él extendió la mano y, con el pulgar, secó una lágrima de su mejilla. El gesto fue tan tierno, tan cargado de significado, que Clara se inclinó hacia adelante. El beso que siguió fue suave, vacilante, pero selló la unión de sus corazones rotos. A partir de esa noche, la dinámica de la finca se transformó radicalmente. El silencio opresivo fue reemplazado por conversaciones y risas tímidas. Caleb comenzó a participar en las comidas con la familia, a preguntar sobre el día de los niños, a enseñarles los secretos de la tierra, ya no con la distancia de un capataz, sino con la paciencia de un mentor. La frialdad en sus ojos se derritió, dando paso a una calidez que iluminaba todo su rostro cuando sonreía, algo que Clara descubrió que hacía con una frecuencia sorprendente. Unas semanas después, los niños, en otra de sus travesuras torpes, terminaron rompiendo una parte de la cerca del pasto. En el pasado, un incidente como este habría sido recibido con una severa reprimenda. Esta vez, sin embargo, la reacción de Caleb fue completamente diferente. Miró la cerca rota, luego los rostros asustados de los niños, y una sonrisa amable se formó en sus labios. «Bueno, parece que tenemos un trabajo que hacer», dijo, «y lo haremos todos juntos». Transformó la reparación de la cerca en una actividad familiar. Mostró a los niños cómo usar el martillo y los clavos, y a las niñas cómo estirar el alambre. Trabajaron codo a codo, el sonido de los martillazos mezclándose con las risas y las conversaciones. Fue un esfuerzo conjunto, una construcción literal y simbólica de su nuevo hogar. La tarea, que podría haber sido una fuente de conflicto, se convirtió en un momento de unión.
fortaleciendo los lazos que habían comenzado a formarse entre ellos. Cuando la cerca estuvo finalmente reparada, fuerte y segura, Caleb trajo latas de pintura y pinceles. Ahora, la parte más importante, anunció. Vamos a dejar nuestra marca. Animó a los niños a pintar la cerca nueva como quisieran. Se sumergieron en la tarea con entusiasmo, cubriendo la madera con dibujos coloridos de soles, flores, animales de la granja y manchas de alegría. La cerca, antes un mero objeto funcional, se transformó en un lienzo vibrante de felicidad. En el centro de la cerca pintada, la hija mayor de Clara, con una seriedad artística, dibujó una imagen que detuvo el corazón de todos. Pintó 7 figuras de palitos, de diferentes tamaños, todas de la mano. En el centro, una figura masculina alta, junto a una figura femenina, y 5 figuras más pequeñas a su alrededor. No había duda de quiénes eran. Era su imagen, Clara, Caleb y los 5 hijos, unidos, formando una familia. Caleb se quedó mirando el dibujo durante un largo rato, su rostro una mezcla de conmoción y profunda emoción. Una lágrima solitaria se escapó de sus ojos y rodó por su mejilla curtida por el sol. Fue la primera vez que Clara lo vio llorar. En ese simple dibujo infantil, vio la curación de toda una vida de soledad. Ya no era el niño abandonado en el orfanato, era el hombre en el centro de una familia, sosteniendo las manos de todos. Se arrodilló y abrazó a los niños con una fuerza que transmitía años de amor reprimido. Aquella cerca pintada se convirtió en el símbolo de su nueva vida. La imagen de los 7 de la mano fue la consolidación final de su transformación. Caleb, el hombre frío y solitario, se había convertido en un padre y un esposo amoroso, encontrando en la familia que salvó de la humillación su propia redención. El amor que nació de la adversidad, del dolor compartido y de la vulnerabilidad, floreció en aquella finca aislada. Con el paso de los años, la finca dejó de ser un refugio para la soledad y se convirtió en un hogar vibrante, lleno de vida y risas. Caleb y Clara se casaron, y él adoptó legalmente a los 5 niños como suyos. Juntos, demostraron que las heridas más profundas pueden ser curadas y que incluso los corazones más endurecidos por el sufrimiento pueden aprender a amar y a confiar de nuevo. La familia que fue subastada por 5 reales en la plaza del pueblo encontró un tesoro de valor incalculable. Construyeron una vida basada no en lazos de sangre, sino en una elección consciente de amarse, apoyarse y transformar el dolor del pasado en un cimiento para un futuro feliz. Su viaje era una prueba poderosa de que la esperanza puede surgir de la más profunda humillación. La historia de Caleb y Clara se convirtió en una leyenda silenciosa en la región, un testimonio de que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la capacidad de abrir el corazón al otro. La cerca colorida, repintada cada pocos años por las manos cada vez más grandes de los niños, y finalmente, de los nietos, permaneció como un memorial viviente del día en que 7 almas rotas se unieron para volverse enteras. Una familia forjada en el fuego de la prueba y unida por el amor redentor. Ellos enseñaron a todos los que los conocieron que el amor es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar un desierto de soledad en un jardín floreciente. La vida de Clara, que comenzó en desesperación absoluta, culminó en una plenitud que nunca imaginó posible. Y Caleb, el hombre que compró una familia para que no se sintieran solos, descubrió que, al salvarlos, en realidad se había salvado a sí mismo. La finca, antes un símbolo de aislamiento, se convirtió en un faro de esperanza. Los viajeros que pasaban por el camino reducían la velocidad para admirar la cerca colorida, sin saber la profundidad de la historia detrás de ella, pero sintiendo el aura de alegría que emanaba del lugar. Era un recordatorio de que la bondad, incluso si comienza con un gesto, brusco e incomprendido, puede florecer en las cosas más bellas y duraderas.
Los niños crecieron fuertes, amables y resilientes, llevando consigo la lección de que el valor de una persona no se mide por sus posesiones, sino por la compasión en su corazón. Nunca olvidaron el día en la plaza, pero el recuerdo ya no era de vergüenza, sino de gratitud por el hombre que vio más allá de su situación y les dio un futuro. El amor de Clara y Caleb envejeció como un buen vino, volviéndose más profundo y rico con el tiempo. Enfrentaron los desafíos de la vida de la mano, la misma imagen inmortalizada en la cerca, un recordatorio constante de su fundación. Su historia era un susurro de que la verdadera familia es aquella que uno elige y construye, día tras día. El eco de aquel martillo en la plaza se había desvanecido hacía mucho tiempo, reemplazado por el sonido de risas infantiles, por el trabajo compartido en la tierra y por las conversaciones tranquilas en el porche bajo las estrellas. Set. Vida que floreció en la finca era la prueba de que incluso de las cenizas de la humillación, un fénix de amor y felicidad puede renacer, más fuerte y más brillante que antes. Su viaje no fue fácil, pero fue real. Cada cicatriz, visible e invisible, contaba una parte de la historia, un capítulo de superación y transformación. Eran la personificación de la resiliencia humana y de la capacidad del amor para curarlo todo. La familia de Caleb y Clara se convirtió en un legado, una historia para ser contada por generaciones. El sol se ponía en la finca, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, arrojando una luz dorada sobre la cerca colorida. Caleb y Clara, ahora mayores, se sentaban en el porche, observando a sus nietos jugar en el mismo lugar donde Lucas había caído del árbol años atrás. El ciclo de la vida continuaba, ahora lleno no de miedo, sino de una paz profunda y duradera. Se miraron, una sonrisa de complicidad y amor profundo pasando entre ellos. Ninguna palabra era necesaria. Habían construido algo eterno a partir de la nada, transformando un acto de desesperación en una vida de significado. La lección de su viaje era clara. El amor, en su forma más pura, no compra ni posee, libera y sana. La familia que nadie quería se convirtió en la mayor bendición que un hombre solitario podría haber recibido. Y la viuda que lo había perdido todo, encontró en un extraño de corazón cerrado el amor de su vida y la seguridad que siempre soñó para sus hijos. Su historia era un testamento de fe, no en un poder superior, sino en la bondad inherente que puede existir en el corazón humano. La noche cayó, y las estrellas comenzaron a aparecer, las mismas estrellas que presenciaron la confesión que lo cambió todo. La finca estaba en paz, un santuario de amor construido sobre los cimientos del dolor. Sus vidas eran un poema escrito no con palabras, sino con actos de valentía, vulnerabilidad y un amor inquebrantable. Y así, su historia continuó, un hilo de oro tejido en el tapiz del tiempo, un recordatorio eterno de que la redención es posible y que los lazos familiares más fuertes son, a veces, aquellos que forjamos en las circunstancias más improbables, demostrando que un nuevo comienzo puede surgir del más humillante de los finales. El legado de aquella familia era la prueba viviente de que el valor de una vida no puede medirse en monedas, y que un acto de compasión, por más vacilante que sea, puede cambiar el curso de muchos destinos, creando olas de amor que se perpetúan a través del tiempo, para siempre. La cerca, con sus dibujos vivos, permanecía como el corazón de la finca, un monumento a la resiliencia, a la unión y a la extraordinaria capacidad humana de transformar el dolor en arte y la soledad en familia. Su historia no era sobre un rescate, sino sobre una creación mutua de un hogar. Al final, no importaba cómo comenzaron, sino en qué se convirtieron juntos. Una familia unida, no por la obligación de una transacción humillante, sino por la elección diaria de amar, cuidar y construir un futuro mejor, juntos, de la mano, para siempre. Llegamos al final por hoy,
pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.